¿Siempre voy a grabar? No. Por ejemplo, un home studio se reduce a una mesa y puede ser una notebook. Con una notebook ustedes pueden producir música. ¿Qué tipo de música pueden producir? Bueno, de acuerdo al estilo, de acuerdo de lo que hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden utilizar instrumentos virtuales, pueden utilizar algún micrófono, que después vamos a discutir qué tipo de micrófono te conviene en un home studio y cuál te conviene en un estudio profesional, porque van a ver ahora cuando hablemos de un poquito del ambiente en que influye. Pero en principio ustedes pueden producir con un home studio. ¿Estoy limitado con un home studio? A veces sí. Con una notebook en general es una herramienta interesantísima, pero por el mismo precio en una desktop, en una máquina de escritorio, tenemos por la misma cantidad de dinero mayor potencia de recursos. Esto lo vamos a hablar en tal caso cuando hablemos del hardware específico que se puede conseguir. El home studio me permite a mí producir bocetos, producir demos, producir algunas cosas básicas y esenciales que inclusive, digamos, puedo tener una rentabilidad comercial. O sea, conozco muchos sesionistas que desde su pequeño home studio realizan grabaciones de pianos, de órganos, sobre todo tecladistas, y promocionan sus servicios en distintas plataformas para ser contratados como sesionistas remotos. Entonces, eso se puede resolver perfectamente en una notebook. El siguiente paso es el Project Studio. El Project Studio ya involucra por lo menos una cabinita de grabación. En un home studio es más difícil grabar. Pueden grabar con un micrófono dinámico, porque generalmente no tiene un tratamiento acústico muy importante un home studio, porque implica modificar el lugar de tu casa. No tenés un espacio dedicado a ese home studio. En un Project Studio ya implica un espacio dedicado con cierto tratamiento. Ese tratamiento depende la cantidad de dinero que quieras invertir, vas a obtener una calidad u otra. Entonces, en el Project Studio por lo menos tengo un lugar donde grabar aisladamente y de manera controlada el sonido, así sea una cabina de 1 metro por 1 metro para grabar las locuciones, además del control room. La tendencia a lo largo del tiempo, por el tipo de cómo ha ido virando la industria musical, es tener un control room, el lugar donde está el técnico, el productor musical, porque a veces esos son 2 personas, tiene que ser amplio, tiene que ser cómodo, porque se pasa mucho más tiempo en el control room que en el lugar de grabación. Ahora bien, en ese Project Studio, ¿podríamos grabar una batería? No, generalmente no da el espacio. Cuando necesitamos grabar una batería, un piano de cola, estamos hablando de un estudio profesional, donde por lo menos involucra 2 ambientes, un ambiente de 4 por 3 metros cuadrados y un locutorio, que se le llama el lugar donde se graba, de por lo menos 6 por 4, por lo menos, y tratado todo acústicamente. Entonces, esas son como las diferencias entre los estudios en cuanto al espacio y al uso del espacio. ¿Necesito tener un estudio profesional? No siempre, de acuerdo a mi trabajo. Después vamos a abordar el tema del networking, o sea, cómo puedo desarrollar mi carrera musical desde mi lugar del estudio que yo tengo, si es un home, si es un project o si es un profesional, intercambiando o haciendo trabajos networking con el resto de otros colegas o socios, ¿sí? Si toda la música que se está haciendo se está nutriendo del machine learning, de lo que hay, ¿por qué no inventar también públicos virtuales que compren entradas virtuales para ir a conciertos virtuales, en cuyo caso nadie gana dinero, porque no hay nadie que pague realmente por el producto? Es decir, si yo puedo tener un auditorio virtual lleno de 1 millón de fans, esos fans, ¿qué dinero están gastando? Bueno, es una idea, la tiro como para empezar a debatir, ¿no? Es decir, si eso ocurriera, el machine learning a lo largo del tiempo se va a nutrir de sí mismo de tal manera que se va a empezar a repetir. Entonces, a largo plazo por ahí no va a haber creadores que vuelvan a inyectar
nuevos datos musicales para hacer acrecentar o mejorar los resultados. Bueno, esto no va a pasar porque en general, como la tecnología desplaza puestos de trabajo, obviamente va a haber músicos profesionales o hobbyistas con un alto nivel de lenguaje metiendo ingeniería de prompt en los resultados para obtener resultados musicales más interesantes. Siempre hay un factor creativo en todo esto. Desde cómo le hacemos el query a la inteligencia artificial, la pregunta, hasta perfilar y afinar los resultados que queremos. Evidentemente, si yo pongo uno de mis estudiantes que recién arranca sus conocimientos de armonía y pide a la inteligencia artificial que le haga una progresión armónica, le va a dar una progresión armónica. Puede decir como tal estilo, parecido a, y así lo vas obteniendo, como de hecho ocurre. Pero alguien que pueda afinar mejor el target, que pueda afinar mejor la puntería, y puede decir, no, mira, quiero que sea sobre el segundo grado en modo jónico, estoy hablando muy técnicamente, pero quiero que tenga cosas muy específicas. Cuando esas cosas muy específicas están mejor definidas, el resultado es infinitamente superior. En mi caso particular, que estoy empezando a hacer mis pequeñas investigaciones y producciones, me gusta derivarle a la inteligencia artificial todo aquello que es mecánico y repetitivo y que lo hace mucho más rápido. Y lo que es creativo me lo guardo y me lo reservo para tener control. Pero bueno, tal vez soy un poco antiguo, tal vez debería soltar un poco. No lo sé, estoy en proceso, no está dicha la última palabra. Pero bueno, esto también tiene que ver con los temas que son importantes a debatir. Volviendo a la imagen de la magia, y ya para ir redondeando y dejando un poquito en claro cuál es la postura, la idea de este pequeño podcast es plantear dudas y banderas sobre determinados temas con respecto a las tecnologías. Entonces mi pregunta es, ustedes saben que obviamente también podemos usar la inteligencia artificial para estudiar el funcionamiento del cerebro humano. De hecho, es una réplica de las redes neuronales. Sin embargo, las neurociencias no han llegado a conocer el 100% del cerebro, con lo cual siempre va a haber alguna acción humana que nos sorprenda, que nos dé un resultado diferente y un resultado creativo. Por lo tanto, yo sugiero, ¿sí?, por más que uno se vea tentado a una o a la otra, no tomar postura inmediata, ¿sí? Empezar a investigar. Uno le tiene miedo a lo que no conoce, hay que empezar a conocerlo. Los elementos para crear instrumentos existieron, digamos, desde que la humanidad empieza a producir cultura. Obviamente la música es un lenguaje. En algunas teorías, como la de Juan Roederer, dice que la aparición de la música aparece la necesidad de crear música cuando el ser humano desarrolla sus habilidades de lenguaje verbal, como una manera de compensar el trabajo neuronal entre hemisferios. Bien, una vez que tenemos instrumentos, la segunda pregunta es, ¿qué otros roles hay? Hay mucho lío a veces entre los conceptos de qué es un compositor y qué es un autor. Bien, para ser claros inclusive hasta desde el punto de vista de quién va a cobrar qué parte de la música, lo importante es que entender que el compositor es el que define la relación entre melodía y armonía, el creador de la música. Después, cuando veamos el tema de derechos, van a ver qué puedo inscribir como propiedad mía, intelectual, la he pensado yo, y qué no. El autor es el que realiza la letra, si es que la música tiene letra. Después de que tengamos el constructor de instrumentos, tenemos quien inventa la música, tenemos quien inventa la letra. Puede ser la misma persona, ¿eh? Tenemos quien le dice a los músicos más o menos cómo se va a organizar todo esto a lo largo del tiempo. Necesitamos que haya músicos que los toquen, que son los intérpretes. ¿El productor puede ser el mismo compositor? Sí, claro. A veces uno puede adoptar varios roles, pero lo que tiene que hacer es cambiarse el disfraz. Bueno, ahora compuse, ahora me cambio el disfraz, me pongo otro disfraz y soy el director. Bueno, ahora soy el productor. Hay que cambiar el pensamiento. El productor musical es el que trabaja antes y durante y después, inclusive a veces, con la obra terminada, para poder entender cómo funciona toda esta parafernalia de cosas, desde los tipos de instrumentos que vas a usar para grabar este solo,
desde el tipo de micrófono que convendría para tomar a esta cantante, desde qué perspectiva te gustaría tener en la mezcla. Trabaja directamente con el ingeniero de mezcla, que ahora enseguida lo vamos a ver. Pero el productor musical es el que arregla todos los líos que tanta cantidad de gente, que ya tenemos como 10 roles involucrados antes de empezar y todavía no llegamos al estudio de grabación, esa cantidad terrible de gente que está, terrible, hermosa de gente que está produciendo música, está produciendo belleza, es el que tiene la decisión final. La primera pregunta que quiero empezar a tratar es: ¿qué son los procesos de la señal? ¿Qué tipos de señales puedo procesar? A ver, no todas las señales son digitales, convengamos eso. A pesar de que la palabra DSP quiere decir Digital Signal Processing, estoy como involucrado en trabajar sobre el concepto de SP, D espacio SP, Signal Processing a secas. Porque hay etapas analógicas, hay etapas mecánicas, hay etapas digitales que tratamos la señal. Entonces el concepto, para ser un poquito más abarcativo, no se ciñe únicamente al mundo del sonido. Cualquier proceso de manipulación de un video, de darle colorimetría, de una foto, son procesos de la señal. En muchos casos, actualmente, obviamente estamos atravesados por el modo de procesar digitalmente. Ahora bien, ¿solo puedo procesar digitalmente? No. Y en muchos casos, estoy hablando de la señal sonora, recurrimos a un montón de procesos que no nos damos cuenta y no todos ellos son digitales. Un caso concreto, cuando van a hacer una grabación, por más que la grabación sea digital, el proceso empieza con una señal acústica que depende del instrumento, de la calidad de las cuerdas. Digamos, no todo es digital. Cuando lo entraste al micrófono es analógico ese proceso, la distancia del micrófono, la elección del micrófono. Las únicas dos magnitudes que siempre cuentan, y yo soy bastante reduccionista con respecto a esto, son presión sonora y tiempo. De con qué pastilla de la guitarra voy a grabar es un proceso destructivo, porque si yo grabo con la cápsula de arriba voy a tener un timbre, y si grabo con la cápsula de abajo voy a tener otro timbre, y yo no puedo cambiar la cápsula después que ya grabé la guitarra. Es una decisión que tenemos que tomar antes de tiempo. Y lo mismo cuando grabamos un amplificador con micrófono, a un vocalista escogemos un micrófono, tenemos que casarnos con el sonido que escogimos y hacer lo posible para embonarlo después en la mezcla, porque si no nos resulta, bueno, el error lo cometimos nosotros. Pero uno tiene que aprender también a casarse con algo y decir, bueno, esto yo lo voy a hacer así y así lo voy a meter en la mezcla. Sin tener el miedo de decir, hoy si después no resulta y si después no embona con el bajo. Hay veces hay que arriesgarse, bueno, y la experiencia también te lo dando, y llegar y tomar decisiones, y voy a grabar con este ecualizador puesto porque ya sé lo que voy a hacer después. Aprovechamos, nos están saludando Kavit, gracias por el podcast, sin duda aprendo mucho de alguien con tanta experiencia. No sé para quién fue, o sea, no se lo atribuyan, pero lo saludamos igual. Néstor o Juan, ¿alguna opinión acerca de lo destructivo o lo no destructivo en los efectos? Mirá, yo por ejemplo, en el caso de grabar una guitarra eléctrica con un amplificador, yo en mi estudio hago tomas con varios instrumentistas dentro de la misma sala. El problema del amplificador de guitarra es que a veces suena a el sonido que se necesita suena a un volumen exagerado, que lo que hace es que se mezcle con el resto de los instrumentos que están en la misma sala. Entonces ahí hay que hay que ver cómo hacerlo, porque es una decisión difícil, digamos. Se pueden aislar, ahora hay software que yo puedo borrar la guitarra de la batería, digamos, pero esas son decisiones a tomar, salvo que uno tenga un espacio, que no es mi caso, donde poner el amplificador de guitarra y que el guitarrista lo pueda escuchar por auriculares de la forma que él quiere que suene y que necesita que suene, digamos. Igual, digamos, bueno, es cuestión de decisiones y de ver y consensuar con los músicos, digamos, tratar de adecuar la realidad a lo posible, ¿no? Bien, Víctor nos saluda, saludos Javen y al panel. Néstor, ¿querés aportar tu mirada? Bueno,
creo que estamos hablando también de la importancia de la preproducción, ¿no? Que de alguna manera es lo que charlamos antes para saber por dónde queremos ir. Pero también hay algo que es diferente cuando vos estás grabando, por ejemplo, algo para que lo mezcle otra persona, o cuando lo grabás para mezclarlo vos. Cuando vos grabás para mezclarlo, vos podés trabajar, vos estás pensando el sonido en dos fases. Y vos sabés que, voy a poner tal reverb en la grabación para que con la segunda reverb en la mezcla genere el efecto que quiero. Entonces, vos estás armando el sonido de grabación y mezcla. Para mí, la grabación y la mezcla son los procesos más creativos de la cadena de producción. Ya el mastering ¿cómo te puedo decir? Es una etapa de respeto y calidad y control de calidad. Es diferente. Muy buenas a todos, soy Ángel Diego Merlo y empezamos el episodio 4 de Algo que Decir. En este episodio vamos a abocarnos específicamente a las cuestiones que tienen que ver con la música y la tecnología. Les habrá pasado que hay miles de preguntas acerca de, sobre todo por ejemplo con la aparición de la inteligencia artificial, me voy a quedar sin trabajo, va a afectar mi fuente laboral, ¿qué voy a hacer ahora? Pero esta pregunta apareció, muchachos, hace miles de años. Esta pregunta ya apareció cuando a la primera arpa decidieron ponerle martillos para transformarla en un piano, y sin embargo no desaparecieron las arpas. Apareció cuando construyeron el primer sintetizador. Apareció cuando construyeron el MIDI. Es más, apareció los cambios tecnológicos profundos. Nunca voy a olvidar una anécdota de un amigo que es un gran ingeniero de sonido, Juan José Libertela, que me contaba que un baterista de sesión allá por los años 80 se quejaba de que grababa menos porque habían aparecido las famosas baterías electrónicas o las cajas de ritmos. Entonces, ¿no ves, Juan, que ahora no grabo menos y la tecnología quita puestos de trabajo? Entonces Juan lo mira a este famoso baterista sesionista argentino y le dice: vos callate que le quitaste trabajo a 5 músicos, porque claro, la batería es un instrumento que antes tocaban 5 percusionistas. Entonces, frente a estas cuestiones de tecnologías y de nuevos modos de hacer las cosas, hay que tener una actitud un poquito más prudente. Está claro, hay una frase famosa de Arthur C. Clarke, un gran escritor de ciencia ficción, que decía que cualquier tecnología suficientemente compleja, avanzada, es indistinguible de la magia. Entonces, a veces, nosotros es como si tuviéramos miedo a perder la magia, ¿no? Hay cuestiones que no se entienden, sobre todo con lo nuevo que está pasando en la producción musical. Vamos a explicar un poquitito cuáles son las etapas de toda tecnología. Es decir, cuando aparece algo nuevo, primero hay curiosidad y asombro. Después empieza a haber resistencia y desconfianza. Hay una pequeña adaptación inicial en donde los primeros pioneros empiezan a investigar esta nueva tecnología. Empieza a haber una aceptación gradual y optimización del método de trabajo, hasta que finalmente se produce la normalización y la transformación cultural. Y en algunos casos la superación o la obsolescencia de esa tecnología. Bueno, 2 ingenieros increíbles, 2 amigos, 2 miembros del Consejo Académico de Audiomidilab.com, que nos van a ayudar a discutir con su mirada personal cada una de estas preguntas. Vamos a arrancar por el primer tema que a mí me interesa abordar, que tiene que ver con la metáfora de la cocina del audio en el estudio de grabación. Voy a introducir el tema y vamos a empezar a discutir todas esas preguntas que aparecieron antes, si les parece. Perfecto. ¿Por qué pienso en la cocina? Bueno, hay un término, no sé cómo es en España o en Chile, pero en Argentina se usa mucho cocinar algo. ¿Sí? Tramar algo y llevarlo ahí también, ¿no? Estamos en la cocina porque implica un montón de procesos. Ahora bien, ¿quiénes intervienen en esos roles y qué hacen? Es un poco lo que vamos a discutir hoy. Una primera instancia que se me ocurre es el chef como el que diseña el menú, que vendría a estar ocupado por el productor, el compositor, el arreglador, el intérprete y el director musical.
independientemente de que todo esto lo haga una misma persona, la preproducción de estos recursos es lo básico, es la primera fase. Después tenemos el auxiliar de cocina, que no es por desmerecer al ingeniero de grabación, pero es el que coloca los micrófonos, programa los instrumentos virtuales, el drum doctor, el afinador del piano, y los que realizan las tomas, las porciones de audio, los que cortan en pedacitos los ingredientes que vamos a cocinar. El más in place. Está muy bien, sí. Sí, no, y muy cierto, de hecho. Indispensable, ¿ok? Y con su área de experticia. Y después pasamos a los cocineros, que es el ingeniero de mezcla, que es el tema por ahí central de hoy. Vamos a abordar algunos temas anteriores y vamos a ponernos a pensar seriamente. Y después está el control de calidad y el emplatado. Todo esto hay que ponerlo al servicio de alguien que lo consuma, ¿sí? Entonces, Y hay que venderlo. Y hay que venderlo. Y se tiene que ver apetitoso. Hay que venderlo. Con lo cual entramos con agencias de marketing, sellos editoriales, distribuidoras, agregadoras. Bien, quisiera conocer un poquitito la mirada de ustedes en cuanto a alguna de estas preguntas. Vamos a alguna. ¿Siempre tengo que mezclar? En el Mixbus le pongo a la canción los filtros para cortarle los bajos exagerados y los agudos exagerados, o sea, high pass filter en, no sé, 22 Hz o 23 Hz, dependiendo de la canción, y el low pass filter en, no sé... El Mixbus, el máster. En la salida del máster le recortas todo aquello que en la mezcla está por fuera, claro, eventualmente del rango de audición. Claro. Después pongo compresión para dar glue y ecualización para añadir bajos y agudos. Pero y espera, pones compresión. Sí, no entremos mucho en tecnicismo. Yo, por ejemplo, no soy partidario de poner un limitador, un compresor en el máster, hasta que no termine de encarar la mezcla. Pero entiendo, o sea, porque me puede llevar a falsas, digamos, a falsas relaciones de mezcla. Claro. En parte no, yo mezclo siempre con un compresor de glue. ¿Diego? Yo no. ¿No qué? O sea, yo cambio bastante de lo que hace Javen. Claro, yo sabía eso. No, de hecho, la fase de ganancia la hacemos igual. Escuchamos cómo debería sonar, sin paneos, sin plugins, sin nada. Equilibramos volúmenes y una vez equilibrados volúmenes, abrimos panorama. Para poner claro, espera un segundo. La estructura de ganancia es lo que está, digamos, antes del fader, y equilibrar volúmenes es mover el fader, ¿ok? O sea, son dos controles de ganancia. Uno está al inicio, en las antiguas consolas estaba arriba de todo, claro, y otro está abajo, que es cuánto estás enviando al máster. Perdón. No, perfecto, sí, bien, exacto. Luego, una vez ajustados los faders y decir, vale, esto suena, ya es escuchable, porque lo principal es decir, si no parto de algo que sea escuchable, algo estoy haciendo mal. O sea, de hecho, lo que vaya después no va a ir bien. Bien, en principio no es necesario, digamos, como es un podcast y es hablado, yo voy a ir describiendo lo que estoy viendo. En la pantalla estoy poniendo las distintas capas que tiene una banda sonora. El detalle de cómo trabajemos esto hace a la producción final. Y no tiene que ver este tema con si vamos a trabajar en audio multicanal, si vamos a trabajar en audio estéreo, si vamos a trabajar... Esto no tiene que ver con ese tema. La banda sonora tiene la misma cantidad de capas, así estamos trabajando para una radio o para una emisión en estéreo, que si estuviéramos trabajando en Dolby Surround o en 5.1 o en lo que fuere. Cambia después algunas cuestiones de producción, de la mezcla, factores estéticos. Vamos a analizar las cosas indispensables que tiene que haber en una banda sonora. Bien, en primer lugar, ya están escuchando música de fondo. La música puede ser de tres tipos, ¿sí? Lo que normalmente a la banda sonora mucha gente le dice a la música soundtrack, pero el soundtrack es todo de la banda sonora, no es únicamente la música. Pero concentrémonos en la música. Hay música que es incidental, que normalmente se llama el score, los roces, o los efectos de manos, cuando la persona está en primer plano, escena en un bar, está revolviendo un café.
esto es mucho más fácil de hacer con elementos reales que podemos meter en el estudio, porque encontrar la librería que te haga exactamente la cantidad de vueltas o lo que el actor está haciendo en el momento es mucho más difícil que grabarlo directamente. Les doy un ejemplo. ¿Saben cómo se hacían antes los huesos rotos en las películas? Quebrando una barra de apio. ¿Cómo se hacían el ruido de las espadas? Lo estoy haciendo con la boca, no lo hacían con la boca, lo hacían con una varilla en el aire. No tengo acá una, pero agitándola y produciendo eso, siempre adentro del estudio, por ejemplo, eso. ¿Cómo se hacía antiguamente los pasos de los caballos para que coincidieran? El famoso chiste de usar 2 cocos. No tengo 2 cocos acá, pero era algo así como... Bueno, es metálico esto no suena, va a sonar a vidrio. A ver. Me acuerdo una vez que teníamos que hacer un comercial de un buzo, una persona que estaba buceando para una marca de coches, y no teníamos en ninguna librería el sonido de las burbujas del aire saliendo del buzo. Entonces lo resolvimos con un vaso con agua, un sorbete, soplando burbujas, grabándolo en el micrófono y cambiándolo de afinación. Eso sí, también es sound design. Después vamos a hacer una entrevista con gente que realiza esto de manera profesional, para que ustedes entiendan bien concretamente qué es el sound design. Llega un momento en la vida de todo músico que se ve tentado a la necesidad o a las ganas de dar clase. En algunos casos es por necesidad, en otros casos es por vocación. Hoy vamos a discutir todo esto que tiene que ver con revisitar el rol del docente en el ámbito no formal en la enseñanza de la música. Bueno, son 2 o 3 cosas. Una, yo nunca doy clases individuales, yo siempre doy clases en grupo. Y eso me da una magnífica ocasión de conectarme individualmente con cada alumno, pero también que los alumnos enseñen entre sí. Claro. Como yo enseño materias de tipo técnico, o sea, lectura, escritura, armonía, análisis, mis alumnos vienen de mundos muy diferentes y conviven muy bien. Los que hacen música popular, música clásica, los que tienen experiencia de haber ido al conservatorio y los que no. Entonces, hay muchísimas cosas que se enseñan entre ellos y eso para mí es súper valioso. Eso uno. Segundo, el tema de la libertad. Yo solamente di clases durante 11 años en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, una materia de análisis musical para los ingresantes a la carrera de Historia del Arte. Y lo primero que dije es, yo quiero cambiar el programa, el que estaba no me parecía bien. Me dijeron, bueno, hay libertad de cátedra. Entonces dije, bueno, entonces lo acepto, porque si no, lo hubiera aceptado. Yo no podría trabajar en un lugar donde me imponen un programa con el que no estoy de acuerdo. Tuve que aceptar tomar examen, eso sí, porque ahí no había vuelta. Pero me inventé una manera de tomar examen que tenía que ver con el proceso que habían llevado los estudiantes, y la verdad que no fue un sufrimiento, fue un sufrimiento la escasez característica de las universidades, que cada vez tienen menos presupuesto, y entonces yo tenía 250 estudiantes y tenía que tener ayudantes y personal que no nombraban, pero bueno, esa es otra historia. Así que a mí el trabajo individual para mí tiene una contra, que es que el alumno impone demasiado sus problemas, lo cual no sería un problema si no interfiriera con el proceso de aprendizaje. En un grupo, el alumno que viene, que no estudió, o que qué sé yo, que le pasó algo en la semana, tiene la posibilidad de aprovechar lo que sí estudiaron sus compañeros, y a su vez servirá de apoyo cuando a la semana siguiente a otro le pase algo.
Entonces, en ese sentido, para mí es muchísimo más rico y valioso el trato grupal, en grupos reducidos. Mis grupos tienen a lo sumo 12, 15 personas, así que yo sé perfectamente qué le está pasando a cada uno y en qué nivel de su evolución está. Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 11 de Algo que Decir. En este episodio vamos a tratar un poquitito con la historia y con las tecnologías involucradas en el posicionamiento espacial del audio, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista meramente subjetivo, y vamos a abordar algunos temas técnicos que tienen que ver con qué es el 5.1, qué es el estéreo, por qué los graves son mono, por qué mezclar con auriculares a veces no es recomendable. Bueno, esto tiene que ver con muchas cuestiones. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de por qué escuchamos el audio, por qué ubicamos los objetos sonoros en el espacio como especie humana, pero también repasar un poquitito qué fue pasando en la historia de la evolución de los sentidos. Entonces, ahí aparece la holofonía, en 1983, pero por una cuestión, yo creo que entre políticas ellos pensaban alquilarla en vez de vender la tecnología. Se rumorea que tuvieron ofertas de Philips y de Sony para comprar la tecnología, pero como ellos no querían desprenderse del copyright, lo que quería hacer las empresas grandes era ponerla en stand-by durante un tiempo para poder seguir vendiendo sus sistemas. Lo cierto es que la holofonía, en base a algunos experimentos y grabaciones, prácticamente no tuvo un éxito comercial, lamentablemente, porque era una solución fantástica para el registro. Y aparece en 1990 el 5.1. 5.1 porque eran altavoz delantero izquierdo, delantero derecho, front left, front right, y había un canal central para los diálogos y un subwoofer para los graves. Recordemos que para determinadas frecuencias en determinadas especies los graves son omnidireccionales, por lo tanto son mono, por lo tanto no tengo que usar un sistema de ubicación de audio porque no puedo detectar de qué lado viene la frecuencia grave. Cuando eso ocurrió, me acuerdo que yo cubrí el evento y me tocó, porque yo era periodista técnico, en una de las charlas trabajar con Alan Parsons y con George Peterson cuando vinieron a presentar el 5.1 en Argentina. Entonces, uno de los problemas era cómo empezar a percibir la mezcla en estos sistemas 5.1 juntamente con el lanzamiento de un formato nuevo que era el Super Audio CD. Y me acuerdo que Alan Parsons dijo una cosa que es muy sensata. Yo mezclo como quiero y dejo que todo sea una experiencia del usuario. Para que la gente que recién arranca no tiene ni idea cuáles son la estructura de un móvil de televisión en vivo, para que lo tengamos en claro. Principalmente hay tres áreas importantes. Si me equivoco, Diego, o tenés algo que agregar, me decís. Sí. La primera es el jefe de operaciones, que es el que coordina toda la logística y la agenda con los camarógrafos, sonidistas, etcétera, etcétera, etcétera. El jefe técnico, que es el que lidia con todo lo que es energía, conexiones con satélites, reparación o cualquier contingencia que surja dentro del móvil en tiempo real. Y el productor general del evento. Esas son las tres primeras patas que hay que tener en cuenta. Obviamente después aparece, esta gente empieza a trabajar muchísimo antes, no empieza a trabajar el día del evento. Para eso hay que conocer cuál va a ser la cancha, cuál va a ser la puesta, por dónde se van a tirar los cables, cuáles son las medidas de seguridad, qué tipo de micrófonos. Entonces, toda esta primera decisión después cae en dos grupos importantes, que es el operador jefe de sonido. En este caso, yo trabajé con Diego muchos años y ahora Jorge Domínguez estaba en una transmisión en vivo, va a tardar un poquitito, pero también hemos trabajado todos juntos, que es el encargado de coordinar toda la distribución y la puesta de sonido. También tenemos al director de cámaras, que es el encargado de llamar a los planos de las cámaras, y también tenemos a los productores que asisten al productor general.
Y además hay en el móvil un operador ahora antes se decía videotape, ya no es más en cinta, pero es un operador de videos pregrabados que se necesitan, que también se encarga de las repeticiones en tiempo real, el operador de gráfica, el colorista, el que hace la colorimetría en tiempo real de las cámaras, porque la luz en un espacio va cambiando permanentemente y hay que ajustarlo. Y esas tres áreas que nombré generales, más el operador de sonido, más el director de cámara. Imagínense el lío que se arma dentro de un móvil, sobre todo si vas por primera vez y te hablan todos al mismo tiempo. Yo creo que de ese estrés no zafa nadie. ¿Me olvidé de algo, Diego? No, básicamente es eso. Bien. Luis. Bueno, ¿para qué sirve la letra de la canción? Es ponerle, es como si fuera un esqueleto, ¿no? La música es la carne, lo que ves así de afuera, y la letra es lo que empuja de atrás para darle significado. También se puede ver al revés, ¿no? Como que la música está dentro y la letra es lo que se ve en la portada. La letra y la canción, digamos, la letra y la melodía, ¿se relacionan? ¿Son indispensables, Gustavo? Sí, se relacionan tan íntimamente que por momentos el oyente siente que es la misma cosa. Eso es una buena canción, ¿no? Ahora, hay una cuestión ancestral que tiene que ver con la voz humana. La voz humana no es una cosa menor en la canción popular, en cualquier música, desde la ópera hasta el pop más facilista. La voz humana tiene que ver con algo ancestral, que es nuestro... la percusión, la marcha y la voz son nuestros primeros y primitivos instrumentos musicales. Entonces me parece que el decir un texto, el decir palabras y construir un pensamiento a través de la música, utilizando la voz, tiene que ver con algo que nos acerca mucho humanamente al arte y a las otras personas. Ahí para mí está la gran importancia de la música popular y de por qué las canciones se quedan de manera tan encarnada en la memoria de la gente, ¿no? Y en la memoria de los pueblos también. Me parece que la cosa pasa un poquito por ahí. Partiendo de esa cuestión, ¿qué hacemos como recurso para crear una canción? ¿Qué modos diferentes hay de contar, Gustavo? En principio, hay que amigarse con lo que uno es. Yo creo en que existe lo que yo le llamo la nutrición, ¿no? Hay que salir a vivir, salgan al sol, ¿verdad? Consumir todo lo que se pueda de poesía, de música, de letras, ir al cine, leer todo lo que se pueda, juntarse con otra gente, asimilar todo lo que se pueda, porque todo eso va a formar parte de la madera que estemos hechos. Y primero hay que tener en cuenta una condición bastante antigua que dijo Cicerón, que es la condición para decir algo, es tener algo que decir. Ahora, bueno, en supuestos casos... Por eso el podcast. Claro, tenemos algo que decir. En ese caso, si no sale nada, si uno busca... lo primero que yo le diría al que nunca escribió nada y quiere escribir es que rompamos el mito, todos tenemos la capacidad creativa y todos tenemos la posibilidad de escribir una letra de una canción, aunque salga media chusca, no importa. Pero no hay iluminados, no hay tocados por la varita mágica. Sí hay grandes artistas, por supuesto, nos encantan. Ahora, todos tenemos esa capacidad creativa. Bueno, empiezo yo, ¿quieren? Rompemos el hielo. Yo creo que la música se siente y después se estudia. Creo que en paso es así, uno se enamora primero y después viene el deseo o el interés de ver qué estudia y cómo. Vos sabés que coincido totalmente con Daniela. Hay una cuestión de estudiar luego. Esto nos pasaba cuando escuchábamos un disco de algún artista que nos gustaba y lo escuchamos por primera vez y es una emoción pura y después empezás a estudiarlo. Sin ir a lo académico, uno estudia hasta sin conocer de música, estudia un disco, estudia lo que está haciendo un artista en ese momento. Así que es una manera de estudiar como viene, ¿no? Vamos a decir.
Bueno, pues yo coincido con mis dos colegas y también añadiría que la música se vive. Y se vive, se necesita expresar, lo tenemos tatuado en nuestro ADN por más de 50,000 años, la necesidad de hablar, de cantar, de expresarnos, de ser. Y cuando viene este sentimiento, se busca información, se pregunta, se escuchan músicos en vivo, se escuchan discos, se crea, se explora teoría, se rompen reglas, se hacen nuevas reglas y se queda para siempre y se hereda sobre todo a las siguientes generaciones. Entonces diría yo que la música es una necesidad humana, que la tenemos todos en mayor o menor medida y se vive, básicamente es música. Pero mi pregunta es, ¿alcanza con sentirla para hacer música? Lo que yo creo es que, porque miren, ha pasado algo muy curioso en Buenos Aires. Hay una academia famosa, no voy a decir el nombre, durante muchos años se dedicó a la formación de músicos y ahora el lema cambió a hacer lo que tu imaginación quiera. Es decir, ¿eso justifica el no estudiar nada? ¿No comprender ningún concepto porque total me dejo guiar por mi imaginación? Porque creo que a la corta o a la larga, esta es mi mirada, yo tengo una mirada un poquito en el medio de la de ustedes por lo que voy viendo hasta ahora, pero voy a plantearlo. Me parece que es vital la formación autodidacta, pero también lo que te da la formación académica es la inserción en un grupo de gente que hace cosas, por más que sea malísimo el plan de estudios, por más que sea malísimo el profesor que tenés a cargo. La formación autodidáctica tiene que ser una formación muy desordenada, regulada por vos, mayormente virtual, viendo tutoriales de dudosa procedencia, en tanto y en cuanto cuando estás en un grupo humano que no te estás comunicando únicamente a través del teléfono, estás viéndote la cara, surge la posibilidad de hacer proyectos. A ver, para entenderlo un poquito mejor, el derecho moral es lo que te hace dueño moralmente de una idea, aunque no te dé dinero. Ajá, sí. Y esto difiere en la ley de copyright y la ley de derecho de autor de Berna, ¿no? Que es la clásica. Claro, exacto, la hija del derecho romano, vamos a decirle. Pero bueno, tiene que ver con esto. En la ley de copyright, el derecho de autor, por así decirlo, o el derecho intelectual, se puede vender, se puede transferir, es un medio, un bien de cambio, por así decirlo, o como un bien activo. Sí, como un inventor que le compra a los demás las patentes para ponerla a nombre de él. Claro, no voy a dar nombres, pero hay casos típicos en la historia. Sí, que se han vendido catálogos y traen estas complejidades. Por ejemplo, imagínate que vos sos dueño de tu catálogo y de repente viene una major y te dice te lo quiero comprar. Y vos le vendés todo, le vendiste todos tus derechos posibles, se los vendiste, chau. El día de mañana, vos querés salir a tocar tu canción y le tenés que pedir permiso. Es totalmente estúpido, o sea, no es estúpido, es un negocio, ya está. Digo, pero es como para los fanáticos del derecho de autor. ¿Y en qué países usan una ley u otra, por ejemplo? Bien, el derecho de copyright, el copyright está fue creado en los países de raíz anglosajona, o sea, donde sus leyes están basadas en el sistema anglosajón. El derecho de autor es hijo, como decía hoy, del derecho romano. Entonces, la mayoría de los países latinoamericanos estamos regidos por el derecho romano, entonces sí trabajamos con el derecho de autor. España también. Casi toda Europa menos Inglaterra. Europa, claro. Y digo, decía España porque pensaba en países hispanohablantes. En cambio, el copyright lo van a encontrar en Estados Unidos, por ejemplo, o bueno, en Inglaterra. ¿Qué pasa? Estados Unidos, como es tan grande y tan pesado en lo que tiene que ver con la industria musical, muchas veces nos encontramos todo el tiempo discutiendo con el copyright como modelo. Porque las plataformas o porque los grandes proyectos musicales que conocemos están alojados en esos sistemas. Entonces ahí es donde nosotros entramos en esas dudas, porque cuando leemos las bases y condiciones nos habla de copyright, no nos hablan de derecho de autor. Pero aún así, legalmente nosotros estamos amparados por el derecho de autor, perdido en el proyecto. Pero bueno, nos acercamos hacia el último tipo de derecho que me importa que
que lleguemos a hablar hoy, que tiene que ver con el derecho de marca. Este derecho no afecta directamente sobre la obra, sino más bien a nivel global de un proyecto musical. El derecho de marca tiene que ver con el universo comercial, el derecho de marca comercial. Y el gran problema de esto es que a veces uno da, por supuesto que está bien ponerle cualquier nombre de banda a la banda, ¿no? Como decir, me quiero llamar los Beatles, y de repente cuando salís al mundo no se puede. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya lo registró y ya es dueño y ya construyó un imperio arriba de esa marca. Acá tenemos un comentario de Carlos. ¿Podés repetir cuál es la entidad en Argentina para registrar los derechos de intérprete? Sí, la entidad de derecho de intérprete en Argentina es AADI. Y esta va a recaudar lo que tiene que ver con derecho de interpretación en grabación. Es Asociación Argentina de Derecho de Intérprete, ¿no es así? Sí, así es.